Y en el caso de las células troncales mesenquimales, lo que hemos comentado un poquito, lo mismo. A día de hoy, yo tengo experiencia solamente en artrosis, pero además se está usando en consolidación ósea, incluso en patología discal, a nivel intradiscal. Hay un grupo en Valladolid que tiene experiencia en lesiones condrales focales, es decir, el deportista que tiene una lesión focal, y en tendones y ligamentos en los cuales tampoco tengo experiencia. No sé si conocéis un poco la historia, simplemente para ser una cosa muy rápida. En el 52 se describen las primeras células madre. Célula madre es toda célula capaz de reproducir o de generar a partir de ella distintas estirpes celulares. Ahora veremos. En el 1981 se empiezan los primeros estudios en animales. En el 98 los primeros estudios clínicos en humanos. Y realmente se empiezan estudios clínicos serios de terapia celular a partir del año 2000, o sea que estamos realmente a 15 años vista. Y en el 2006-2007 se describen las IPS. Las IPS, no sé si habéis oído hablar, son células madre reprogramadas, es decir, a partir de células ya diferenciadas, por ejemplo, nos pueden sacar células de la piel y por un proceso inverso, de vuelta atrás, obtenemos células madre, a partir de las cuales podremos obtener distintas estirpes celulares. Eso es un proceso que supone ya un proceso de terapia génica, etcétera, y que a día de hoy pues, está a nivel de laboratorio. Pero cuando oigáis hablar de IPS, son células STEM, digamos células madre pluripotenciales inducidas. Esto es un poco ya, lo oiremos en los próximos años, pero bueno. ¿Cuál es la definición? En este caso son células, no estamos hablando ya de proteínas como los factores, son células que tienen capacidad de autorrenovación, es decir, capaz de generar copias de sí mismas, iguales. Y a su vez, si son sometidas a distintos factores o a distintas sustancias, pueden diferenciarse a diversas líneas celulares y tejidos si las condiciones son apropiadas. Es decir, en unas condiciones y con presencia de unas sustancias pueden ir en una línea. Lo más habitual es que las que usamos nosotros, procedentes fundamentalmente de célula de cresta ilíaca, es decir, de médula ósea o de la grasa, es que las podamos diferenciar hacia adipocitos, hacia osteoblastos, hacia condrocitos o hacia miocitos. ¿Cuál sería el paradigma de regeneración tisular? Pues sustituir el tejido dañado, meterle células nosotros y que se diferenciasen y formasen un nuevo tejido. Pero como hemos dicho, eso no es lo que ocurre siempre, no siempre. ¿Por qué? ¿Cómo se ha podido comprobar? Marcando las células que introducimos y luego viendo que lo que aparece al cabo de unos meses no está marcado, lo cual nos dice que las células iniciales ya no están presentes. Lo que se ha formado es porque han atraído de la periferia. Y a día de hoy podemos hacer, digamos, dos opciones a nivel práctico. Una sería células procedentes de la médula ósea y otro sería células procedentes de la grasa. En el caso de células procedentes de la médula ósea podemos hacer un procedimiento en el mismo día, lo cual para pues, todas nuestras aplicaciones es muy interesante. En el mismo día podemos hacer una especie de centrifugado que obtenemos un concentrado de las células de la médula ósea. Y dentro de ese concentrado hay algunas células mesenquimales. Es decir, aquí tendríamos un concentrado de células de la médula ósea. O podemos aislarlas y cultivarlas. Todo el proceso que os he comentado, que es más caro, evidentemente, y necesita 3 a 4 semanas, desde que tú sacas las células al paciente hasta que le puedes introducir células madre. En este caso, todo lo que le introduces ya son células madre. En este caso, lo que obtenemos es un concentrado de células de la médula ósea, dentro de las cuales hay algunas células madre. En algo parecido podemos hacer con la grasa. Podemos obtener una cosa muy sencilla, que es simplemente un centrifugado de la grasa, mejor para relleno de cavidades y de zonas. Un concentrado con una fracción rica en células madre, pero volvemos a lo mismo, no deja de ser un concentrado, se está utilizando ya a nivel intraarticular con buenos resultados y en músculo. Y luego, lo que sería la situación ideal, lo mismo, volver a aislar las células madre, que tienen unas características especiales porque se pegan en el plástico de los materiales, y cultivarlas. Volvemos al mismo proceso de antes, que es un proceso a día de hoy caro, y luego más caro si además le añades 10.000 euros de beneficio, que es una brutalidad, me parece. Perdón, una cosa, Gustavo, en el caso de la grasa, cuando solamente la centrifugas, ¿qué es lo que le estás metiendo? En el apartado más simple. En el apartado más simple, realmente lo que tienes es grasa y el resto de células que puedes obtener. Aquí generalmente se utilizan como injerto graso. Pero como material de relleno. Como material de relleno en tejidos blandos, fundamentalmente.
En este caso, yo este modelo lo he leído, pero no sé cómo. Es un centrifugado especial que tiene una serie de características, que obtienes una tercera fracción estromal vascular que se llama, y esa es la fracción que, o sea, realmente tienes que sacar un volumen relativamente grande de grasa para obtener un volumen relativamente pequeño, pero es eficaz, y la ventaja que tiene es que es un proceso en un solo día, no tienes que hacer un cultivo que encarece mucho el Esto proceso. que he visto el quirófano es solamente la primera parte, ¿no? La primera y al parte. paciente se le cuenta que son células madre lo que se le va a poner. Claro, por eso, La a ver, liposucción y de paso lo relleno. Si tú estás haciendo esto y al paciente le dices que le estás colocando células madre, lo estás engañando. No, me refiero con la grasa, con aquel. Bien, lo mismo. Quiero decir, si estás haciendo esto o estás haciendo esto, lo estás engañando. Directamente Porque sacas células células madre, centrifugas. esto es células madre, solo células madre es esto y esto, en cultivo. Nosotros en el ensayo clínico metíamos, un grupo era 10 millones de células y otro 100 millones de células. Para obtener ese número de células, vamos, es que aunque le chupes toda la médula ósea no las obtienes. O sea, necesitas tener unas células y cultivarlas durante 3-4 pases celulares que obtienes esos millones. A veces 100 millones ya es una cantidad importante, ¿no? Entonces, si te dicen que aquí lo que te están metiendo son células, fundamentalmente aquí, células concentradas de la médula ósea, células mononucleares, de las cuales un pequeño porcentaje son células madre. Esa es la realidad, eso es lo que le quieran vender a la gente. Cultivo y expansión, lo que hemos dicho, en 3 fases, y luego se reimplanta. Una cosa muy importante es que en un estudio que hizo un compañero, un amigo nuestro en un laboratorio, en fracturas de rata, para que veáis un poco las características de las células mesenquimales, generaban una fractura en la rata, en la pata de la rata, y le introducían por vía intravenosa, es decir, ni siquiera a nivel local, por vía intravenosa, las células madre, esas sí ya cultivadas, etc. Y lo que se veía es que el tercer día, son células marcadas, por eso podemos rastrearlas, en el tercer día, estos son los pulmones que al principio están lógicamente muy llenos porque son el filtro inicial, al tercer día ya se iban concentrando en la zona de fractura, y al final, donde mayor cantidad de células madre existía, era en la zona donde había una lesión. Es decir, las células habían ido a donde había una lesión. Nadie les había dicho dónde estaba, sino que es una característica de las células con capacidad de regeneración el ir. Y lógicamente los resultados de la formación de hueso eran mejores. Y luego, en el caso concreto de la artrosis, lo cual es el mismo mecanismo que actúa en los factores de crecimiento, lo que observamos es, en la artrosis primaria, fundamentalmente hay una destrucción articular y una reacción inflamatoria y una respuesta inmunológica de la membrana sinovial. Tanto los factores de crecimiento como las proteínas que ahora veremos, como las células madre, interfieren en ese mecanismo inflamatorio y por eso tienen una capacidad de mejoría. No posiblemente por un mecanismo de regeneración, sino por un mecanismo de antiinflamatorio potente. Y este es un poco lo que hacíamos, sacamos la médula ósea, cultivábamos y se la introducíamos en el paciente. Lo que primero se veía era una respuesta inflamatoria importante en los primeros días, el primer y segundo día el paciente lo pasa mal con las células madre porque le has metido una bomba ahí dentro, pero luego la mejoría clínica es muy espectacular. Y los mecanismos, lo que hemos dicho, in vitro lo teórico es que se formasen células, pero in vivo lo que vemos es que son otros mecanismos de síntesis de sustancias y fundamentalmente mecanismo inmunorregulador y antiinflamatorio, no tanto regenerativo. Y eso sería un poquito la idea.